Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con el gusto de siempre a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos del entorno laboral en tiempos de COVID. Poco a poco y conforme las economías se han abierto y han comenzado la desescalada, han sido los trabajadores, algunos de los grupos que han tenido que regresar primero a la llamada nueva normalidad. ¿Qué pasa en estos centros de trabajo y qué pasa también con los riesgos de que se registren brotes al interior de los centros laborales? De eso estaremos hablando hoy. Alrededor del 14% de los casos de COVID-19 notificados a la Organización Mundial de la Salud se han dado en trabajadores de la salud. También hablaremos de este tema hoy. Unos 60,000 voluntarios van a participar en las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson, otra de las vacunas que está entre las mejores posicionadas y con posibilidades de salir al mercado. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud instan a combatir la desinformación en contra de las vacunas, otro de los temas que hoy estaremos abordando en esta mesa. Y nuestro reporte hoy vendrá desde Argentina. Iniciamos pues con la pieza introductoria. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos presenta el siguiente reporte. El riesgo de contraer el virus que causa la enfermedad COVID-19 es latente. Para evitar el contagio laboral se ha emitido una serie de protocolos. En esta emergencia sanitaria internacional, todas y todos tenemos roles, derechos y deberes. Algunas empresas han realizado talleres y cursos para garantizar el derecho a la salud y a la vida de los trabajadores. En esos espacios se han establecido protocolos ante casos sospechosos y casos confirmados en el ámbito laboral. Los empleadores señalan organizaciones y empleados de varias partes del mundo deben revisar las pólizas de seguros de compensación de sus trabajadores y prepararse en caso de presentarse demandas. La pandemia COVID-19 no solo corresponde al ámbito sanitario, también al mundo laboral, manteniendo lugares de trabajo seguros, comunicación con los empleados y protocolos sanitarios para evitar brotes, así como tener acciones de respuesta inmediata. Se indica que en un caso específico sea indemnizable, se determinará por medio de una investigación laboral y las leyes al respecto. La Organización Internacional del Trabajo ha declarado que al ser la COVID-19 un riesgo biológico, debe considerarse en el programa de seguridad y salud ocupacional de las empresas. Algunos de los lineamientos de salud ocupacional ante la pandemia del nuevo coronavirus son tener un análisis de los riesgos de infección para determinar las estrategias de control, de los factores de riesgo personales de cada uno de los trabajadores, dotar de los elementos de protección en función del nivel de riesgo asociado a su actividad y establecer como política el lavado de manos, uso de cubrebocas y el distanciamiento entre el personal laboral. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por este reporte. Así es, hoy estaremos hablando de las condiciones de seguridad que una empresa debe de garantizar a sus trabajadores una vez que sean requeridos de nueva cuenta en los espacios laborales, obviamente de las medidas que tendrán que tomar los propios trabajadores. Y hablaremos hoy de un tema que aquí hemos discutido en diferentes ocasiones. ¿Cuántas veces es necesario que un trabajador presente una prueba negativa de PCR, particularmente para aquellos trabajadores que ya
cursaron la enfermedad de COVID-19. Parte de las interrogantes, de los temas que hoy estaremos abordando en medio de que se ha convertido en una realidad, el regreso a los espacios laborales de miles y miles de trabajadores en todo el mundo. Le queremos también recordar las formas de hacer contacto por si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si está viviendo en estos momentos una situación como la que hoy le hemos planteado, el regreso a los espacios laborales. ¿Qué pasa también con aquellos trabajadores que pueden hacer trabajo desde casa y que lo pueden hacer sin ninguna complicación, sin ningún contratiempo, pero cuyos empleadores o responsables de las áreas de trabajo les han pedido que se reincorporen a los espacios físicos, hasta donde se puede también negociar el continuar haciendo home office, o como se le conoce, digamos, en este anglicismo, o trabajo en casa o teletrabajo, para garantizar que de alguna manera quienes así lo puedan mantengan el trabajo en casa. Es parte de lo que también estaremos abordando a lo largo de los próximos minutos. La prueba del rebrote, como se lo decíamos, también está en el entorno laboral, porque es donde los humanos, donde los seres humanos pasan una gran parte de su tiempo. El reporte más reciente de la Organización Internacional del Trabajo indica que la caída de la ocupación se puede atribuir más a la inactividad que al desempleo. Si bien se han relajado muchos cierres estrictos de lugares de trabajo, existen variaciones significativas entre las regiones. El 94% de los empleados todavía se encuentra en países con algún tipo de restricciones en el lugar de trabajo, y el 32% se encuentra en naciones con cierres en todos los empleos menos esenciales. América es la región donde la pandemia ha provocado que se pierdan más ingresos provenientes del trabajo, según el informe de la OIT. La pandemia de la COVID-19 ha provocado una gran pérdida de horas laborables en todo el mundo. A nivel global, los ingresos del empleo han disminuido alrededor de un 10.7% en los 9 primeros meses del 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior. La mayor reducción tuvo lugar en los países de ingresos medios bajos, en los que alcanzó el 15.1%. América, donde se registró una pérdida del 12.1%, fue la región más afectada. La OIT prevé que en el cuarto trimestre de este 2020, la pérdida de horas de trabajo a escala mundial sea de 8.6%, lo que corresponde a 245 millones de empleos a tiempo completo, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, alrededor del 14% de los casos de COVID-19 notificados a la Organización Mundial de la Salud se han dado en trabajadores de la salud. En varios países, más de la mitad de los trabajadores están empleados en el sector no estructurado, en el que carecen de protección social para recibir atención sanitaria y no existen mecanismos de aplicación de las normas sobre salud y seguridad ocupacionales. En un documento publicado por la Organización Mundial de la Salud, se explica que los servicios de salud ocupacional encargados de asesorar a los empleadores respecto del mejoramiento de las condiciones de trabajo y el seguimiento de la salud de los trabajadores abarcan principalmente a las grandes empresas del sector estructurado, mientras que más del 85% de los trabajadores de empresas pequeñas del sector no estructurado, el sector agrícola y los migrantes de todo el mundo no tienen ningún tipo de cobertura de salud ocupacional. Algunos riesgos ocupacionales, tales como traumatismos, ruidos, partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos, representan una parte considerable de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas, y ahora con la aparición de la COVID-19 se agrega como una enfermedad que puede afectar al entorno laboral, explica la médico especialista en medicina del trabajo en Madrid, Lourdes Palacio Soca. Procedimientos médicos, evaluamos el puesto de trabajo y según la persona sea vulnerable o no a enfermar de COVID, según las patologías que pueden propiciar que una persona que tenga COVID puede empeorar, pues evaluamos esto y lo que hacemos también es hacer estudios de contacto estrecho, pues para evitar que estas personas, si han tenido contacto con personas que son positivas de COVID o que contagien al resto de trabajadores de la empresa, y emitimos informes pues para que tengan una justificación y se le dé una incapacidad temporal hasta que pasen por alto el tema del riesgo, ¿no?
Por esta razón, más que nunca, las medidas de prevención y control deben ser prioritarias para proteger al mundo del trabajo de la exposición a este riesgo por el coronavirus, considerado ya como un riesgo biológico, y evitar nuevos contagios, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Y mire, cuando hablamos de retos en los espacios laborales, nos referimos no solamente a los espacios cotidianos de comercio e industria, también a este que nos ha descrito nuestra compañera Rocío López Fonseca, que tiene que ver con el ámbito de la salud. Otro de los temas que aquí hemos abordado ampliamente, el riesgo que corren los trabajadores de la salud de cara precisamente a este gran reto que ha significado la pandemia de COVID-19. Y en más información, le comentamos que unos 60,000 voluntarios van a participar en las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson, una de las vacunas que hoy por hoy tiene amplias posibilidades de ser comercializada. Johnson & Johnson anunció el lanzamiento de su ensayo de fase 3 a gran escala en varios países para su vacuna candidata COVID-19, que está desarrollando Janssen Compañías Farmacéuticas. Para el ensayo masivo serán inscritos hasta 60,000 voluntarios en 3 continentes y con el fin de estudiar la seguridad y eficacia de una sola dosis de vacuna versus placebo para prevenir la infección. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud pidió a los países de la región que comiencen a prepararse ya para la distribución de la vacuna. La directora de la OPS, Carissa Etienne, sostuvo que, aunque todavía no haya una inmunización, los países de la región perderán la oportunidad de beneficiarse de ella si no empiezan ya los preparativos. La iniciativa COVAX, convocada por Gavi y la OMS, tiene actualmente 15 vacunas candidatas en cartera. De momento, 14 países de la región se han comprometido a aportar fondos a la iniciativa, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Otros 10, entre los que están Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, recibirán ayudas para la vacunación. Además, Brasil, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay han confirmado su intención de participar, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, y como todos los días nos da mucho gusto recibir en este espacio al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor. Hoy un tema que hemos abordado en diferentes momentos, aunque de manera un poco periférica, doctor, pero que hoy queremos dedicarle el tiempo que se merece, y nos referimos a la salud ocupacional en tiempos de COVID, una vez que muchos trabajadores, miles de trabajadores en el mundo han regresado de nueva cuenta a sus espacios laborales. Efectivamente, Belén, y es un tema muy importante porque la salud ocupacional se refiere a todas aquellas medidas, estrategias que se deben seguir en el ámbito laboral para mantener la más alta seguridad, el resguardo de la salud y también, por supuesto, la recuperación de la salud cuando ésta por algún motivo se ha perdido, relacionado con la actividad laboral, sea cual ésta fuere, en términos del desempeño de la misma, ¿no? Entonces, salud ocupacional ha sido un tema muy importante en los últimos 50 años. Se le ha dado la mayor relevancia porque precisamente un tercio del tiempo del ser humano es precisamente laborando. Y recordemos que existen actividades de alto riesgo en términos de salud y por ende hay que seguir medidas muy bien establecidas para
lograr la seguridad en el trabajo. Muy bien, doctor. Después de esta muy breve introducción, si me permite, vamos a hacer un pequeño paréntesis para ir a la línea telefónica. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, para presentarnos la información más reciente de esta organización. Antonio, como siempre, es un gusto saludarte y escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Las muertes por COVID-19 en el mundo ascienden a 972.000, después de que se reportaran más de 5.000 nuevos fallecimientos en la última jornada, mientras que los contagios globales totalizan 31,6 millones, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud. América, que acumula la mitad de los contagios confirmados, es también la región con más fallecidos, más de 536.000, seguida de Europa con 231.000, el sur de Asia con 106.000 y Oriente Medio con 59.000. La curva de fallecidos diarios se reduce lentamente en el continente americano, donde ha bajado de los 3.000 por jornada, mientras que en Europa se mantiene estable desde junio en torno al medio millar, pese al rápido aumento de infecciones diarias. La directora técnica de la OMS para la COVID-19, María Van Kerkhove, participó en una sesión de preguntas con los internautas a través de las redes sociales, donde señaló que los estudios de seroprevalencia que miden si una comunidad ha desarrollado anticuerpos contra la COVID-19 muestran aún porcentajes promedio por debajo del 10%, por lo que en su opinión la mayor parte de la humanidad sigue siendo susceptible de contraer la enfermedad. Van Kerkhove aclaró que existen cientos de estos estudios con resultados muy diferentes, por lo que es difícil llegar a conclusiones categóricas, pero en principio muestran que más del 90% de los sujetos siguen sin anticuerpos. La experta estadounidense matizó que en algunos estudios entre trabajadores sanitarios se han detectado porcentajes mayores de personas con anticuerpos, de entre el 20 y el 25%, y en algunas zonas concretas, por ejemplo en suburbios de algunos países, se han llegado a obtener seroprevalencias superiores al 40%. Cerca de la sede de la OMS en Ginebra se encuentra la de otra importante agencia mundial, la Organización Internacional del Trabajo, que en un estudio ahora publicado reveló que en el segundo trimestre de 2020 los confinamientos y otras medidas de choque contra la pandemia han provocado en el planeta una pérdida de horas de trabajo equivalente a casi 500 millones de empleos. Por regiones, Latinoamérica es la más afectada en términos relativos, con una pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre, equivalente a 80 millones de empleos, un tercio del total. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Gracias por la información y muy buen día. Un saludo, Belén. Igualmente es Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, Antonio nos deja dos elementos muy importantes sobre la mesa. El primero, el de la inmunidad que ha dejado hasta ahora esta pandemia de COVID-19 con cifras realmente muy bajas. Decía que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud no llegamos ni siquiera al 10%. Es decir, que en el mundo solamente 1 de cada 10 humanos ha tenido el virus de SARS-CoV-2 o la enfermedad de COVID-19. Efectivamente son las encuestas serológicas. ¿Recuerdas que lo habíamos platicado aquí también en alguna de las sesiones anteriores, en las que la búsqueda de anticuerpos en la población general se ha llevado a cabo en diferentes estudios y algunos de ellos no llegan ni al 5%. De forma global, lo que hoy nos presenta la Organización Mundial de la Salud, el 10% o un poco menos, pues eso significa que solamente 1 de cada 10 ha desarrollado anticuerpos, ya sea por haber tenido la enfermedad de manera sintomática o por haber tenido contacto con el virus y no haber desarrollado enfermedad, pero sí haber desarrollado inmunidad. Entonces, la primer gran reflexión es el 90% de la población mundial sigue estando susceptible a infectarse con SARS-CoV-2 y eventualmente desarrollar la enfermedad COVID-19. Una cantidad todavía muy alta, doctor. Sí, Belén, porque cuando ocurre una curva pandémica o curvas pandémicas, porque hay países que ya están en rebrotes,
uno esperaría que por lo menos al pasar ese gran tsunami hubiera un alto porcentaje ya de la población con anticuerpos y lamentablemente no es así. De tal suerte que las vacunas sí tendrán un posicionamiento fundamental en la protección de la población mundial contra SARS-CoV-2. 90% está aún o estamos aún susceptibles de la infección por no tener todavía anticuerpos. Doctor, y para cerrar este tema, que no es el tema que hoy nos ocupa, pero que merece también comentar, este tipo de inmunidad que ha registrado SARS-CoV-2 hasta ahora, ¿es similar al que registra un virus que empieza a circular en la humanidad o hay algunos que tienen una inmunidad mucho más rápida? Bueno, algunos han tenido inmunidad más alta. Por ejemplo, en las epidemias de sarampión, en las epidemias que no han sido muchas y además de gran magnitud de rubiola, ha ocurrido más inmunidad después de brotes epidémicos y en influenza también, porque aunque en el caso de influenza el número de reproducción básica, que es, recordarás, cuántas personas se infectan a partir de un caso, índice de infección, aunque en el caso de influenza es menor que para SARS-CoV-2, las grandes epidemias o pandemias de influenza sorprendentemente han dejado una mayor inmunidad. Es posible entonces que exista un número más alto de casos de influenza leve o incluso asintomática que para otras muchas enfermedades respiratorias, incluido COVID-19. Claro, la fórmula parece no cuadrar del todo, doctor, pero bueno, en ciencia no hay mucho margen de error, que digamos. Y hablaba yo de la fórmula porque el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 sobre el mundo ha sido altamente, es decir, mucho más grande que el número de personas que realmente ha padecido esta enfermedad, doctor. Efectivamente, Belén, pero mira, aquí habría que hacer una subdivisión. Si tú mides la inmunidad, la presencia, por ejemplo, de anticuerpos, que no es solo anticuerpos la inmunidad, pero si tú mides la presencia de anticuerpos en los casi 40 millones o 40 millones de personas que han sido oficialmente reportados como con infección por COVID-19, ahí te vas a encontrar 90% presencia de anticuerpos. Eso está plenamente estudiado. Entonces ahora vamos al resto de la población que no identifica haber tenido COVID-19. Ahí es en donde tenemos prevalencias muy bajas de anticuerpos, 5%. Uno de los primeros estudios fue realizado en California. Otro de los grandes estudios fue realizado en España, la encuesta cero epidemiológica en España, y ahí no hubo más del 5%. Islandia probó prácticamente el total de su población midiendo anticuerpos y ahí 5% a lo sumo fue lo encontrado. Entonces, bueno, en quienes sí tuvieron la infección confirmada, el 90% desarrollan anticuerpos. En el resto de la población, pues han sido así de bajitos los pacientes, el número de pacientes, la proporción que han tenido anticuerpos, ¿no? Claro. Doctor, y antes de desalienta un poco, ¿verdad? Quisiéramos que ya 50% de la población tuviera inmunidad, por lo menos de la población mundial, pues habiendo sufrido este tsunami en el que todavía estamos inmersos. Uno pensaría que debido al impacto que ha tenido esta pandemia, claro, una mayor cantidad de humanos hubiera estado ya en contacto con el virus. Pareciera, doctor, que a pesar de todo se ha hecho un buen trabajo de protección para no estar en contacto con el virus, lo cual es positivo porque
lo que se está esperando ahora es una vacuna. En tanto no haya una vacuna, tenemos que seguir cuidándonos para no estar en contacto con el virus, porque no sabemos cómo vamos a desarrollar la enfermedad, si vamos a desarrollar o no la enfermedad y en qué magnitud. En ese sentido, es mejor seguir cuidándonos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, y lo decíamos, doctor, que a veces no siempre es portadora de buenas noticias, nos decía que, y en parte tienen mucha razón, las vacunas no van a ser la panacea tampoco del virus SARS-CoV-2. Efectivamente, no lo van a hacer porque, de nueva cuenta, cuando piensas en una vacuna, tú en automático piensas que el 100% de quien se aplique una vacuna va a desarrollar inmunidad. Esto no es así y lamentablemente no lo es para la mayor parte de enfermedades infecciosas. Te voy a citar el ejemplo de influenza. En el caso de influenza, que sabemos la vacuna es anual, solamente se alcanza inmunidad en el 70% de las personas que se aplican vacuna contra influenza, porque participan ahí muchos factores del propio paciente y eventualmente factores del propio biológico. Por ejemplo, en los pacientes con obesidad y obesidad mórbida, el porcentaje que desarrollan buena inmunidad después de vacunarse contra influenza está en el orden del 60% solamente. En las personas, por ejemplo, de edad avanzada también está en el orden del 65 a 70%. La población que alcanza mejores títulos de inmunidad, niveles de inmunidad, son, por ejemplo, los jóvenes y los adultos de edad media que no tienen comorbilidades. Entonces, las vacunas son muy importantes, de hecho se consideran el gran hito de la humanidad de los últimos siglos en la prevención de enfermedades. Sin embargo, también dejan un margen, un porcentaje de margen sin protección inmunológica. Por ese motivo también algunas vacunas requieren de refuerzos de varias dosis, de múltiples dosis, porque también en algunas personas ocurre lo que se conoce como evanescencia de la inmunidad. Van disminuyendo los títulos de anticuerpos con el transcurrir del tiempo y por ese motivo, sobre todo en adultos mayores, y por ese motivo se requieren frecuentemente refuerzos de vacunación. Muy bien, doctor. Pues sí, abrimos este gran paréntesis para hablar de un tema que es importante hoy por hoy, que vale la pena comentar y que nos sirve también de marco, doctor, para el tema que hoy nos ocupa, porque estamos hablando del regreso de miles de trabajadores a sus centros de trabajo. Muchos de ellos, y con base en esta cifra que hemos estado analizando, seguramente no han tenido todavía contacto con el virus. ¿Cómo garantizar que su salud estará a buen resguardo en sus centros de trabajo? Con esto regresamos después de la pausa, doctor. Volvemos, usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, y le agradecemos al doctor Fernando Fon, director médico y de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica, que acepte esta conversación. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, un gusto poder saludarnos nuevamente. Así es, doctor, como siempre es un gusto charlar con usted y lo hacemos porque conforme avanzan los días, pues conocemos más de estos estudios que hoy por hoy se están realizando en torno a la elaboración de un biológico, de una vacuna que haga frente a COVID-19. ¿Cuál es la más reciente información que ustedes tienen respecto a este tema, doctor? Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y desde luego que es muy importante mencionar que este compromiso que se estableció
entre los distintos actores, los gobiernos, la academia, los grupos científicos, el sector industrial farmacéutico, de manera decidida y franca para combatir esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, pues está dando resultados muy alentadores, muy esperanzadores, diría yo. Podemos compartir que en este momento, de acuerdo a la información que nos comparte la Organización Mundial de la Salud directamente, están actualmente en desarrollo 187 candidatos a vacunas, pero quizá lo más importante de esto es que 38 de estos 187 ya se encuentran en las fases clínicas que hemos estado conversando anteriormente, y 9 de ellos en fase 3. Esto quiere decir que están 9 candidatos de vacunas cumpliendo ya con todos los pasos y requisitos de los estudios clínicos para poder integrar toda la información y presentar esta información a las agencias sanitarias, que tienen la función, desde luego, de evaluar toda esta información a través de comités científicos y poder otorgar, en su caso, que así lo esperamos, el registro sanitario, no solo de una, sino quizá más de una vacuna que pueda cumplir con todos los estándares. Que también es importante mencionar, a pesar de este reto que se ha impuesto de reducir de manera significativa los tiempos de desarrollo, no se está sacrificando ningún elemento, ningún criterio que permita justamente garantizar que estos candidatos a vacunas, en su momento de ser aprobados, podrán cumplir con estos estándares en términos de calidad, de seguridad y de eficacia. Claro. Ahora, doctor, hablando de retos, la parte científica, la parte médica, los investigadores están haciendo su trabajo contrarreloj precisamente por encontrar este biológico seguro. ¿Qué pasará en la siguiente etapa al momento de tener que fabricar estas dosis? Si se tiene un estimado de qué cantidad de dosis se requieren para inmunizar, pues digamos, en un porcentaje importante a la población, si lo tienen medido a nivel mundial, o si nos pudiera dar un referente de algún país, y si la industria farmacéutica hoy por hoy tiene la capacidad para la producción de estos fármacos. Muy acertada la pregunta, y me permitiría simplemente referir que antes de la pandemia estas preguntas se establecían prácticamente después de la autorización sanitaria, después de obtener esos registros sanitarios. En el caso de México es nuestra agencia sanitaria, COFEPRIS, quien emite esos registros sanitarios. Hoy, derivado de este esfuerzo colaborativo sin precedente, como decía, ese reto, esa pregunta de cómo haremos la fabricación, se ha adelantado. Ya existen distintos acuerdos, distintos incluso anuncios que se han dado a nivel mundial, donde los distintos actores dedicados a la fabricación han estado evaluando sus capacidades, han estado haciendo los ajustes a sus plantas, a sus fábricas, para poder responder a la demanda, que, como bien señala, es en el orden de millones de dosis lo que requerimos para poder atender la necesidad mundial. Recordemos que este fenómeno, esta enfermedad, pues tiene justamente esta característica de pandemia, y necesitaríamos, por lo pronto, tener esa disponibilidad de poder llevar las dosis de las distintas vacunas que están ahora en desarrollo y posteriormente puedan ser autorizadas, que estén disponibles para la población a nivel global. Entonces, esto ha representado un importante reto que, insisto, ya se asumió. Las empresas, aquí recientemente se anunció esta colaboración entre la empresa Astra y empresa nacional, empresa en Argentina, para empezar a preparar todo el tema de la fabricación y poder disponer de millones de dosis que pudieran atender las necesidades de la región latinoamericana. Está un esfuerzo conjunto, insisto, muy intenso entre los distintos actores, y en este caso, para el caso de México particularmente, y países en la región que han firmado estos convenios de colaboración, arriesgando capitales, porque se iniciaría la fabricación de una potencial vacuna, aún sin contar el registro sanitario. Desde luego será el registro sanitario, habría la oportunidad de hacer uso de esa vacuna. De lo contrario, toda esa inversión y todo ese producto que se hubiese fabricado tendría que ir a destrucción. Así es. Doctor Fernando Fon, director médico y de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, nos acompaña en el estudio, en esta mesa de trabajo, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien también tiene algunas preguntas para usted, doctor.
Doctor Font, qué gusto saludarle de nueva cuenta. Es un gusto, doctor Héctor. Quisiera preguntarle, México está advirtiendo la posibilidad de adquirir vacunas exclusivamente de países o de consorcios participantes en COVAX, el esfuerzo coordinado por la Organización Mundial de la Salud, o identifica la posibilidad de que México pudiera adquirir o incluso participar en ensayos clínicos de laboratorios, universidades o algunos consorcios fuera del esfuerzo COVAX? Muchas gracias. Y sí, recientemente el canciller Marcelo Ebrard comentó y compartió cuál ha sido la estrategia que México ha seguido. Desde luego, esta participación muy relevante que ha tenido México en este esfuerzo integral a través de esta agrupación COVAX, pero también ha expresado la posibilidad de participar en otras alternativas. De hecho, planteó 3 estrategias o 3 grandes rutas por las cuales México está justamente buscando estos acercamientos directamente con otros desarrolladores y también lo que pudiera ocurrir con 6 proyectos que hay de vacunas de desarrollo nacional, de desarrollo mexicano, que están actualmente justamente buscando hacer todo su proceso de investigación y desarrollo. Entonces, tendríamos estas diversas alternativas a partir de los acuerdos establecidos en COVAX con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud, pero también la posibilidad que directamente los distintos proyectos que han estado en desarrollo, que están en desarrollo, pudieran participar, acercarse a México a través de justamente los estudios clínicos. Entonces, están estos tres avenidas, 3 caminos, donde se pudiera garantizar no solamente un solo tipo de vacuna, sino varias de estas candidatas a vacunas que están ya en la fase 3 y que pudieran otras que están en desarrollo, pues empezar a completar sus fases y también convertirse en oportunidades para que la población mexicana tuviera la posibilidad de participar en los estudios clínicos y posteriormente estas vacunas, de ser autorizadas, pudieran estar también disponibles para la población, y con eso de alguna manera se minimiza el riesgo de tener una sola fuente. Esto es muy importante en este escenario. Me da pauta para preguntarle, doctor, de igual manera, de los ensayos clínicos o de los estudios en fase preclínica que está teniendo México. Ayer escuchamos la presentación, por ejemplo, del proyecto de la Universidad Autónoma de Querétaro, de los que lleva a cabo México. ¿Cuál identifica con un mayor avance, si tiene información al respecto? Y bueno, pues creo que los mexicanos debemos aplaudir estos esfuerzos, impulsarlos, y seguramente la gran capacidad de los científicos mexicanos da para poder desarrollar muy alta calidad. ¿Cuál identifica que podría estar en un mayor nivel de avance de los mexicanos? Sí, desde luego reconocer, como bien señala, la capacidad de nuestros científicos mexicanos, desde la academia, desde luego estos esfuerzos que se han estado realizando, que se vienen realizando no solamente ahora para el tema de COVID-19, sino históricamente ha habido un trabajo muy destacado de los científicos mexicanos en las diversas áreas del conocimiento. En este caso particular, con estos 6 desarrollos que se han registrado en este esfuerzo internacional, a los que hacía yo referencia, están todavía en sus etapas iniciales de desarrollo. No podría decir en este momento cuál tuviera mayor grado de avance. Sin embargo, lo que sí es importante mencionar es esa participación ya en el contexto internacional con estos proyectos que seguramente vamos a estar pudiendo ver cómo van evolucionando y cómo van alcanzando las distintas etapas, y por qué no tener justamente esa posibilidad de que desde México pudiera en algún momento, y no solamente, insisto, para el tema de COVID-19, sino justamente este trabajo colaborativo pudiera permitir a México empezar a participar de una manera
mucho más activa y protagonista, diría yo, en el contexto internacional, en el campo de la investigación y desarrollo. Doctor, para despedirnos, para despedir esta charla, ¿tiene información sobre la industria, más bien la empresa farmacéutica que habría hecho el acuerdo con el gobierno ruso para garantizar un lote de más de 30 millones de dosis de la vacuna llamada Sputnik V? Porque lo que sabemos es que fue un acuerdo precisamente con una industria, con una empresa farmacéutica y no directamente con el gobierno mexicano como se pensó al inicio. Está esta información que ha sido pública, digamos, de este acuerdo de colaboración que se está dando en el ámbito internacional, diría yo, donde los distintos actores van estableciendo estos acercamientos y se van formalizando a través de estos anuncios y se van sumando. Diría yo, inició quizá justamente con esta empresa más los fabricantes en Rusia y sin embargo, bueno, se tiene que dar el acercamiento lógicamente con nuestra autoridad sanitaria en el momento que se tenga completo el expediente para proceder a la solicitud de registro. Entonces, tener compilada toda la información del desarrollo y ya desde luego acreditados en su caso, pues si fuera a darse algún proceso de fabricación o acondicionamiento a nivel local, pues tendría que estar esto perfectamente documentado y autorizado por nuestra agencia sanitaria, la COFEPRIS. Así es. Doctor Fernando Fon, director médico y de Asuntos Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, muchas gracias por su tiempo y sus comentarios. Muy amable nuevamente por la invitación, un gusto saludarlos nuevamente y estamos a sus órdenes en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa breve, regresamos con más información. Vamos a la ciudad de Mendoza, en Argentina. Claudia Durán, periodista radicada en esta ciudad, nos presenta el informe. Adelante, Claudia, te escuchamos. Buen día, Belén. Buen día a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina les informamos las últimas novedades vinculadas con el coronavirus, con esta pandemia. Lo primero que vamos a contarles a ustedes es que hay mucha preocupación, sigue sin duda esa preocupación en el gobierno nacional por la cantidad de contagios que se están registrando en el interior del país, porque en el área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires hay un amesetamiento, lo dicen las autoridades sanitarias, pero bueno, el ojo está puesto en lo que sucede en el resto de las provincias donde siguen creciendo los casos de coronavirus. Durante estos días se celebró el Día del Estudiante en la Argentina y también la llegada de la primavera. Generalmente hay festejos y celebraciones masivas, algo que obviamente no se dio por el aislamiento, la cuarentena que rige en nuestro país. Sí hubo celebraciones virtuales, vía streaming, pero hay que decir que muchas comunidades, muchas comunas, muchos municipios y provincias decidieron, que ya tenían liberadas algunas actividades, decidieron durante sábado, domingo e incluso hasta el lunes tener más restricciones, volver incluso a lo que le decimos acá la fase 1 de aislamiento para evitar mayor circulación. Había mucho temor de que los chicos se reunieran clandestinamente y es por eso que hubo también mucha vigilancia, reforzaron los controles policiales para evitar que la gente circulara. Párrafo aparte, merece también hablar de la situación del desempleo en la Argentina. En las últimas horas se conocían los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que informó que 13,1% de la población argentina está desocupada. Y también informaba que en el segundo trimestre, justamente un periodo en el cual estaba la pandemia, marcando números muy importantes y con un aislamiento bastante particular y muy estricto en Argentina, muchas personas se quedaron sin trabajo. Ese segundo trimestre ha sido, dicen justamente, el más significativo incluso de los últimos 16 años, niveles realmente alarmantes relacionados con
por ejemplo, la recuperación de la crisis del 2001, esa recuperación que costó y que marcó muchos niveles de desocupación importantes en la Argentina y, por supuesto, en cada una de las provincias. Lo que dicen los analistas económicos es que ese 13,1% incluso puede ser mayor. ¿Por qué? Porque durante la cuarentena y con las restricciones que hay de por medio, mucha gente dejó de salir a buscar trabajo porque no podía circular. Entonces dicen que tal vez esos números se tengan que sincerar más adelante y seguramente serán muchos mayores. Lo que preocupa es que aumenta la desocupación incluso en momentos en que el gobierno, con un decreto de necesidad y urgencia presidencial, prohibió las suspensiones y también los despidos. Este es sin duda un panorama bastante particular para nuestro país. Y otro de los datos para destacar es que se postergó la vuelta, el regreso de los vuelos de cabotaje, que son los vuelos entre las provincias por la situación epidemiológica en general del país. 10 gobernadores, por ejemplo, dijeron que así se abran las fronteras interprovinciales, no van a permitir la llegada de vuelos a sus territorios porque tienen mucho temor por el crecimiento de los casos de coronavirus. Informó desde Argentina, desde Señal U, Claudia Durán, para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Claudia Durán, por este reporte muy amplio y además ilustrativo de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Argentina. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud instan a combatir la desinformación en contra de las vacunas. El secretario general de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias especializadas hicieron un llamado urgente a los países para que, respetando el derecho a la libertad de expresión, desarrollen planes que promuevan la información basada en la ciencia y prevengan la difusión de información falsa y peligrosa sobre la COVID-19. Antonio Guterres, director general de la ONU, reiteró que la pandemia no es solo una emergencia de salud pública, sino de comunicaciones, y que es fundamental asegurarse de que los datos basados en la ciencia circulen más rápido y lleguen a todas las personas. Reiteraron los líderes internacionales que si la gente teme a la vacuna contra la COVID-19, será por desinformación, y hasta el biológico más efectivo fallará si la gente no confía en ella por desinformación. La vacuna debe ser segura y accesible para todas las naciones, y esto es lo que buscan garantizar las instituciones internacionales de salud. Actualmente se realiza el debate de la Asamblea General de la ONU, con la participación de los jefes de Estado de América Latina, como de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y México. Mientras, la Organización Mundial de la Salud pidió prepararse para la distribución de la vacuna contra el coronavirus. Advirtió que si no se empiezan a preparar sobre todo los países de Latinoamérica, perderán la oportunidad de beneficiarse de ella, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, entrando un poco a las conclusiones del tema que hoy abordábamos al inicio y que tiene que ver con la salud ocupacional. Este nuevo virus, el SARS-CoV-2, ha causado una revolución no solamente en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito laboral. Es decir, que la salud ocupacional, que veía en gran parte el tema de la seguridad de los trabajadores en sus espacios de trabajo, pero que los protegía particularmente contra accidentes laborales, doctor, hoy abre una nueva ventana para protegerlos contra una enfermedad infecciosa como puede ser COVID, pero como pueden ser muchas otras. Definitivo. Ha cambiado sustancialmente, se ha ampliado mucho este concepto con motivo de COVID-19. Por supuesto ya se tenía contemplado lo relativo a la prevención de enfermedades infecciosas en el ámbito laboral. De hecho, recordemos que en el concepto, en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, tenemos a 3 elementos básicos que son el bienestar físico, mental, esto incluye lo psicológico, y social, es decir, somos individuos que requerimos un bienestar biopsicosocial, y esto aplica también para salud laboral, para salud en el trabajo. De tal suerte que si bien lo relativo a COVID-19 incluye todos los protocolos que se deben seguir para evitar la transmisión de la enfermedad
en los espacios laborales. También recordemos que hemos sido psicológicamente muy impactados por la pandemia de COVID-19 y esto posiblemente también está contribuyendo a el concepto de cuidar mucho el estado psicosocial y mental de los trabajadores, independientemente de si ese trabajo es un trabajo que implica el manejo de maquinaria, por ejemplo, o si se trata de un trabajo empresarial, de oficina, etcétera. El impacto psicológico que ha generado la pandemia también ha influido sobre el ambiente laboral. Y por otro lado, bueno, recordemos que en los protocolos sanitarios para el retorno a actividades económicas y por ende laborales, se incluye el seguir con las medidas de protección como el uso de cubrebocas, frecuentemente el uso de caretas, el espacio entre personas y demás. Entonces, se deben tener cuidados en particular de cómo puede modificar la percepción en el manejo de maquinaria peligrosa, de maquinaria pesada, etcétera, la utilización de gogles o la utilización de careta, etcétera. Todos esos aspectos van contribuyendo a que los protocolos tengan adaptaciones en el día a día para lograr una salud ocupacional óptima, una salud ocupacional que le brinde protección a prácticamente todas las personas. Aquí también valdría la pena señalar dos aspectos. Uno de los sectores más impactados en relación a salud ocupacional ha sido el sector médico, evidentemente el sector de la salud, porque ha sido precisamente desde el punto de vista laboral el más impactado por la pandemia de COVID-19. Sabemos que incluso en el mundo países como Estados Unidos tienen alrededor de 1.050 fallecimientos de personal de la salud. México tiene alrededor de 1.350 fallecimientos en personal de la salud y así podríamos repasar a todos los países, ¿no?, que han reportado fallecimientos en personal de la salud. Bueno, pues han cambiado también mucho todas las medidas de protección y no solamente para el personal de la salud que atiende a pacientes con COVID, sino en general, porque recordemos que hay pacientes asintomáticos que van a someterse a una cirugía, no saben que están infectados por COVID-19 y esa cirugía puede representarle un riesgo al anestesiólogo que va, por ejemplo, a intubar al paciente para brindarle la anestesia general y al resto del personal de la salud. Entonces, las medidas de protección personal han incluido prácticamente a todo el universo de personal de la salud y no solamente a los médicos, enfermeras o personal que está directamente en contacto con los pacientes con COVID. Y quisiera hacer una reflexión adicional, Belén, porque de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, en regiones, por ejemplo, como en América Latina, solamente un 15% de la población laboral o económicamente activa tiene estándares de calidad de protección a la salud laboral. ¿Esto por qué motivo? Bueno, el principal es el alto porcentaje de personas en actividades económicas y comerciales, por ejemplo, en el ámbito informal. Y en el ámbito informal, pues es evidente que todas esas medidas pueden no darse, no adoptarse, mucho menos vigilarse. Entonces, aquí habría que replantearse la estrategia de salud laboral, porque esto evidentemente no debe cubrir solo a quienes tienen una actividad formal, debería cubrir
a prácticamente todas las personas. Sin embargo, pues ahí se tiene mucha dificultad. Tendría que generarse una ruta de información permanente, de educación continua sobre lo que es la salud laboral, cómo protegerse de acuerdo a la actividad que usted realiza, y para el caso específico de COVID-19, pues adoptar las medidas que hemos repasado una y otra vez para la prevención de la transmisión de la enfermedad, pero que bien dices tú, son medidas útiles para la prevención de la mayor parte de enfermedades infecciosas que se transmiten por las vías respiratorias, ¿no? Entonces, pues creo que es un tema muy importante, tiene muchas aristas, no solamente el relativo a la transmisión de COVID, sino de otras enfermedades, pero también el relativo a cómo es que los protocolos implementados para la protección de COVID-19 también impactan otros aspectos de la salud laboral. Y lo veremos quizá en las estadísticas futuras, claro, doctor, cómo ha impactado estas medidas de cuidado, no solamente en lo personal, sino en los espacios públicos y en los laborales, en otras enfermedades, principalmente las de transmisión por vía aérea. Doctor, pues llegamos al final del espacio, ya hablaremos también en alguna otra ocasión de las inversiones y las adecuaciones que se han tenido que hacer en los espacios laborales precisamente para garantizar estos regresos seguros. Claro. Hay oficinas que han tenido que recortar o reubicar más que recortar personal para tener menos cercanía entre un empleado otro y otro, incluso abrir espacios para que circule el aire natural, en fin, medidas que se han venido adoptando y de las cuales hablaremos en alguna otra ocasión. Y que han representado una inversión muy fuerte, un gasto importante que posiblemente muchas empresas no tenían previsto. Así es, doctor, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Belén. Gracias, es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.